El palacio de invierno respiraba silencio. Los viejos relojes, como caminando de puntillas, marcaban el tiempo en los salones dorados. Detrás de las ventanas, escarcha ligera sobre el vidrio, luz cristalina de una mañana de invierno. En uno de los despachos privados, donde olía a incienso, cuero de encuadernaciones y violetas confitadas, estaba sentada Catalina la Grande. Sobre sus rodillas, una fina carpeta de seda. Dentro, un retrato al óleo, recién llegado desde Suecia. La puerta se abrió sin ruido. Y entró ella, la joven Alexandra Pavlovna. Frágil, casi etérea, con cabello castaño liso, ojos brillantes y un andar heredado más de su madre que de su padre. Aún no cumplía 16 años, pero ya cargaba con el peso de las normas de palacio, los títulos y las expectativas. «Abuela, ¿quién es?». Su voz temblaba de emoción al ver cómo la emperatriz desplegaba el retrato. Catalina sonrió, con esa expresión suya, casi felina, que aparecía cuando se trataba de intrigas políticas condimentadas con sentimientos humanos. «Es Gustavo», dijo, el rey de Suecia. 18 años. Inteligente, noble y soltero. Por un instante, la sala fue más silenciosa que la biblioteca del Hermitage en plena noche. Alexandra extendió las manos y tomó el retrato. Sus dedos temblaban un poco. Unos ojos vivos la miraban, claros, orgullosos, con una melancolía escondida. Un rostro varonil, simétrico, con una sombra de pensamiento. Era hermoso. Pero no era solo eso. En su mirada había algo familiar, como si ya la esperara. Ella contuvo el aliento. Su corazón se aceleró, no por vergüenza, sino por algo mucho más grande, más temible. Se enamoró. De golpe. Sin condiciones. Como solo pueden hacerlo quienes crecieron entre hielos de etiqueta, pero aún conservan un corazón ardiente. «Es tan real», susurró Alexandra, sin apartar los ojos del retrato. La emperatriz entornó los ojos y asintió. Todo iba según el plan. Para Catalina II, no era solo un pretendiente para su nieta, era una jugada en el tablero de ajedrez de Europa. Rusia y Suecia, dos potencias, dos leonas del norte, acostumbradas a sus propios dominios. Un matrimonio entre sus casas reales no era un romance, era una alianza estratégica que cambiaría el equilibrio para siempre. Debemos esperar a que ella sea mayor de edad. Y él, a que madure, dijo la emperatriz, más para sí que para su nieta. Pero ya puede empezar a aprender sueco. En el amor, el idioma no importa. Y en política, mucho menos. Se levantó, pasó junto a su nieta y le apoyó una mano en el hombro, fría, pesada, pero asombrosamente firme. Alexandra no lo notó. Pero en ese instante, su destino ya había dado el primer paso. No hacia un cuento de hadas, sino hacia la tragedia. La novia sin fe. Con las primeras heladas, sobre San Petersburgo se cernieron no solo nubes pesadas, sino también unas negociaciones aún más frías. La nieve crujía bajo las botas de los embajadores, y los pasillos del Palacio de Invierno devolvían el eco de los pasos de quienes decidían el destino de los estados. Todo había empezado tan bien como en un viejo cuento, donde los héroes de distintos reinos se casan para traer la paz. Pero la realidad rara vez sigue las reglas de los cuentos. La dote se acordó casi de inmediato. El enviado sueco, el conde Stenbock, resultó ser un hombre cortés, educado y, lo más importante, sin caprichos. Observaba con interés la vida en la corte rusa, comía pepinos encurtidos con gusto y brindaba con elegancia por la salud de la gran duquesa. Cada brindis diplomático sonaba como un corte de tijeras en la cinta roja del futuro matrimonio. Todo estaba listo, los vestidos, los joyeros, los maestros de sueco para Alexandra. Todo, excepto una cosa. La religión. Alexandra Pavlovna era ortodoxa, como toda la dinastía Romanov. Gustavo, un luterano convencido. Para la parte rusa, la fe era asunto del alma. Para los suecos, asunto de la corona. En una de las salas adornadas con tapices deshilachados por el tiempo, tuvo lugar la primera conversación seria. La reina de Suecia, dijo Gustavo, marcando cada palabra como un golpe de cincel, debe ser protestante. No es solo tradición.
Es ley. Es la esencia misma de la monarquía. Se hizo silencio en torno a la larga mesa. El conde Stenbock tosió levemente, como pidiendo evitar el tema. Pero Gustavo no cedía. Era joven, apasionado y, lo peor de todo, convencido de tener razón. Las palabras del rey repetían lo que ya se había dicho en los despachos. Pero de su boca sonaron como una sentencia. En los ojos de Catalina brilló un destello de acero helado. En Rusia, dijo ella lentamente, las princesas de casas protestantes aceptan la fe ortodoxa. Pero Alexandra no es solo una novia. Es mi nieta. Ha sido criada en la fe por la que sangraron sus antepasados. Se levantó, se acercó a la ventana y contempló los árboles nevados, como si intentara ver el futuro. Denle un templo. Denle un sacerdote. Que rece como le dicta el corazón. No pedimos mucho, solo un pequeño rincón de fe en un país inmenso. Pero los suecos fueron firmes. No hostiles, solo sordos. Como si solo escucharan la voz de su propia historia, en la que no había espacio para concesiones. El teatro de la diplomacia. Las negociaciones se alargaban. A veces sonaban palabras alentadoras, estamos cerca de un acuerdo. Y otras, llegaban cartas frías desde el norte, el rey duda. Catalina apretaba el abanico con tanta fuerza que se rompían las varillas. Alexandra rezaba. Las habitaciones se llenaban a ratos con aroma a velas y café, y luego con un silencio espeso. Los mensajeros traían informes, los ministros susurraban en los rincones, y sobre San Petersburgo, sobre este carnaval de política, esperanza y orgullo, flotaba una inquietante indecisión. La gran duquesa ya no sonreía como antes. Cada día le preguntaba a su dama de compañía. ¿Ya han decidido? Pero la decisión no llegaba. Como si alguien, a propósito, mantuviera sus destinos suspendidos entre la fe y el trono, el amor y el deber. Rusia y Suecia. Un encuentro lleno de esperanza. El verano de 1796 fue sorprendentemente claro. San Petersburgo, acostumbrado a los caprichos del cielo, parecía ahora envuelto en un ensueño romántico. La ciudad contenía el aliento, como si esperara algo grande. En los talleres de palacio no se dormía por las noches, se cosían nuevos trajes, se alisaban mantos, se pulían los espejos hasta que brillaban como cristal. En el Nevá se instalaban faroles festivos y en el jardín de verano se extendía grava fresca. Sobre ella debía pisar un invitado muy especial. El rey de Suecia, el joven Gustavo, el mismo del retrato que una vez encendió la chispa en el corazón de Alexandra Pavlovna, llegó en persona. No era un embajador, ni un mensajero, ni un mariscal de confianza. Era el propio monarca. Ya no era diplomacia. Era historia. Catalina II, a pesar de su edad y su cansancio, ordenó que todo se organizara al estilo de Petersburgo, con generosidad, esplendor y para envidia de toda Europa. Iluminaciones sobre el Nevá, bailes en los salones del Hermitage pequeño y el grande, banquetes de gala, cacería en Tsarskoye Selo. Todo debía brillar para que el joven rey entendiera, al tomar la mano de la princesa, tomaba también la de una gran potencia. Bailes, miradas, confesiones. Alexandra, que para entonces ya tenía 17 años, estaba encantadora. Frágil, con rasgos delicados y una mirada en la que la juventud se mezclaba con una asombrosa concentración interior. Entró al salón con un vestido plateado y ligero, y toda la luz pareció centrarse en ella. Gustavo estaba junto a una columna, algo incómodo, seguía siendo un invitado, un extranjero, y su porte real aún no vencía del todo la timidez juvenil. Pero cuando la vio, dio un paso hacia ella casi sin pensar. Se inclinó. Extendió la mano. ¿Me permite? Bailaron, y ya nada más importaba. La música sonaba, las velas se derretían, y en los ojos de la corte se reflejaba una escena que podría ser el inicio de una leyenda dinástica. La mira como si fuera un ícono, susurraban las damas tras los abanicos. Y ella, como si lo hubiera esperado toda la vida, respondían los caballeros, asombrados por la serena ternura de la gran duquesa. Catalina, sentada en el estrado, observaba con atención. Nada escapaba a su mirada. Aquella noche escribió en su diario.
¿Me expresó con claridad su inclinación por su hija y su deseo de casarse con ella? Si ella no se opone. Como si todo fuera posible. Los días siguientes parecían sacados de una antigua pastoral. Paseaban por los jardines de Pavlovsk, navegaban en bote por el jardín de verano, jugaban al ajedrez en los invernaderos. Alexandra, por primera vez en su vida, no se sentía solo una gran duquesa, se sentía una chica. Le escribían poemas, le ofrecían flores raras, le sonreían no por deber, sino desde el corazón. Una mañana, entre la niebla, ella preguntó: ¿No le da miedo ser rey? Gustavo sonrió. Me da miedo ser rey sin reina. Ella bajó la mirada. Y él, de pronto, añadió: Sin usted, ya no imagino este camino. Esas palabras, Alexandra las repetía en silencio antes de dormir, como una oración. Cartas llenas de ilusión. Las damas de compañía se pasaban sus cartas, Alexandra escribía mucho, con emoción, con una alegría infantil y sincera. Sus palabras brillaban. La abuela dice que él es un verdadero caballero. Pero a mí me parece simplemente bueno y vivo. No como en política, como en una novela. Habló conmigo de literatura. Tiene una biblioteca en Estocolmo. ¿Puedes creerlo? Leyó la Julia de Karamzin en alemán. Todos en palacio lo sentían, esto no era solo un acuerdo matrimonial, era algo más. Había un sentimiento real. Raro en un mundo donde los títulos pesan más que los corazones. Pero fuera de los muros del palacio ya se movían otras fuerzas, viejas disputas, pactos invisibles, terquedad alimentada por el miedo y las ambiciones frente a una fe ajena. Y mientras tanto, Alexandra creía que, al fin, su vida comenzaba a seguir el sendero de la felicidad. Y nadie se atrevía a decirle lo corto que era ese sendero. Golpe al trono. El 11 de septiembre de 1796, en el Palacio de Invierno reinaba un silencio extraño, denso, casi inquietante, como antes de una tormenta. A pesar del lujo y el brillo, el aire pesaba, como en una iglesia antes de un funeral. El enorme salón, iluminado por cientos de velas, resplandecía en dorado y rojo escarlata. En el centro, sobre una larga mesa cubierta de paño verde, descansaba el contrato matrimonial. Una esperanza frágil que había sobrevivido meses de diplomacia, lágrimas y espera. A ambos lados se reunían los representantes de dos potencias, de un lado, ministros rusos, embajadores, los hermanos de la emperatriz y Pablo, que miraba en silencio por la ventana, del otro, el conde Stenbock, seco como una hoja de abedul, y el propio rey Gustavo, joven, sombrío y tenso, como una cuerda estirada al límite. Alexandra estaba aparte, vestida de azul claro, con un rostro donde la esperanza luchaba contra la ansiedad. Apenas respiraba. La emperatriz Catalina entró al salón al son de las fanfarrias. Llevaba una pesada capa de terciopelo, adornada con armiño. Su rostro, cansado, pero altivo. Se sentó en el trono y asintió. Empecemos. Las primeras páginas del contrato pasaron sin discusión. Las condiciones de la dote, los protocolos de visita, los títulos, las fórmulas diplomáticas, todo era conocido, calculado, casi aburrido. Pero cuando llegaron al tema de la fe, quedó claro, el cuento de hadas había terminado. ¿Dónde está la cláusula sobre la libertad de culto para la gran duquesa?, preguntó Catalina, visiblemente tensa. El consejero del lado sueco abrió la página siguiente y estaba en blanco. No existe, Su Majestad, dijo con frialdad. El rey no está de acuerdo. Gustavo se levantó. Su rostro estaba tan blanco como el papel, pero sus ojos, duros, inquebrantables. No firmaré esto. Prefiero que me corten la cabeza antes de firmar algo que va contra mi conciencia y mi fe. El silencio fue absoluto. Catalina palideció, como si el frío le recorriera los huesos. «¿Rechaza usted?», murmuró apenas. «Después de todo, después de las promesas, los bailes, los juramentos». «Sí», respondió él con firmeza. «Sin excepciones». Se dio la vuelta, cerró la puerta de golpe y desapareció. Y ese sonido no fue solo un portazo, fue un golpe seco, como si partiera en dos todo el Palacio de Invierno.
la última mirada de la emperatriz. Todos quedaron inmóviles. Los embajadores se miraban entre sí. Alexandra permanecía de pie como una estatua, incapaz de entender qué estaba ocurriendo. En su rostro, una expresión de ofensa infantil mezclada con miedo y humillación. Uno de los consejeros corrió hacia el trono, se inclinó hacia Catalina y le susurró algo al oído, muy deprisa. La emperatriz giró la cabeza lentamente, como si no comprendiera de inmediato el sentido de aquellas palabras. Sus labios comenzaron a temblar. ¿Él se fue? Sí, madrecita, respondió en voz baja el príncipe Bezborodko. Y parece que para siempre. Catalina se recostó contra el respaldo del trono. Sus manos se deslizaron de los apoyabrazos. Sus hombros cayeron. En silencio, se quitó la pesada capa y la dejó caer junto a ella. Sus ojos, vidriosos. Agua, susurró. Un sirviente le ofreció una copa, pero ella no pudo sostenerla. El vaso se le escapó de los dedos y se estrelló contra el suelo. Y entonces, su cuerpo se desplomó de golpe. Como si el aire hubiera desaparecido. Como si el trono ya no existiera. Como si el salón se hubiera desvanecido. Solo quedó el sonido seco, terrible, de un cuerpo vencido por su propio peso imperial. «¡Un derrame!», gritó alguien. El pánico recorrió el salón. Llamaron a los médicos. A Alexandra la sacaron, llorando con desesperación. Y en el suelo, rodeada de rostros empolvados y nobles paralizados, yacía la mujer que había gobernado medio mundo, incapaz, en ese momento, de mover una sola mano. La emperatriz Catalina la Grande acababa de sufrir su primer ataque de apoplejía. Y no vino de enemigos en el campo de batalla ni de conspiraciones. Vino de un joven rey que rechazó a su nieta amada y pisoteó la alianza en la que ella había puesto el alma. Corazón roto. El palacio estaba vacío. Los susurros se habían desvanecido. Los balcones, donde hacía poco sonaban risas y música, ahora parecían mudos. Incluso los relojes del palacio, que siempre marcaban el tiempo con seguridad imperial, ahora tic-taqueaban más lento, como si temieran perturbar el silencio. Alexandra no comprendió de inmediato que todo había pasado de verdad. La llevaron a sus aposentos la misma noche en que Gustavo cerró la puerta tras de sí, y desde entonces, casi no había salido. Las cortinas estaban corridas, los espejos cubiertos con tela. La habitación no parecía un cuarto de princesa, sino una cámara de la memoria, donde el tiempo se había detenido junto con su aliento. Estaba sentada en el diván, con el mismo vestido en el que había bailado con él aquella primera noche, y una y otra vez apretaba en los dedos su carta. Era breve, casi formal. Pero ella la sabía de memoria. Él lo prometió, susurraba, recorriendo con los dedos las costuras del sobre, como si buscara ahí un amor que se le escapaba. Me tomó de la mano. Me miró como si solo me viera a mí. No pudo fingir todo eso. Las damas de compañía le traían en silencio agua con limón, infusiones calmantes, rosas blancas del invernadero. Pero Alexandra rechazaba todo. No comía, no dormía, casi no hablaba. Solo repetía, como un conjuro. Él lo prometió. Soledad para 2 tronos. Pasaron 10 días. Largos. Dolorosos. Y una mañana, cuando las nieblas sobre el Neva apenas empezaban a disiparse, llegó la noticia desde el puerto. Gustavo IV había abandonado Rusia. Sin explicaciones. Sin despedida. Sin mirar atrás. Se fue con la misma rapidez con la que había entrado en su vida. Y con él se llevó el sueño de una joven y el orgullo político de la mujer más poderosa de Europa. Se lo llevó todo, sin volver la vista. Alexandra estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el río. No lloraba, las lágrimas ya se habían acabado. Solo miraba. Abrazaba la carta contra su pecho y miraba al horizonte, como si aún lo esperara. Aunque ya sabía, él no volvería. La muerte que vino con palabras. La emperatriz Catalina ya no recibía embajadores. Ya no hacía planes. Ya no construía imperios.
Yacía en sus aposentos, bajo la sombra de un dosel de terciopelo, en silencio. Su rostro, pálido. Sus ojos, cansados. Los que estaban cerca decían que incluso su respiración había cambiado. Ya no era firme, imperial, era débil, perdida. No fue la enfermedad la que la hirió, susurraban en los pasillos, fue el rechazo. Un mes después, en uno de esos días de noviembre en que la escarcha azulada se posa sobre el palacio y parece que el cielo entero llora algo inmenso. Catalina la Grande falleció. Algunos decían, no fue la vejez lo que la mató, ni la apoplejía, fue la ofensa. Un golpe que no vino de un enemigo, sino de un muchacho con corona y corazón de hielo. ¿Y Alexandra? Alexandra estaba sentada en los escalones de la iglesia, aquella en la que un día soñó entrar como reina de Suecia. Sostenía un crucifijo entre los dedos. Y murmuraba. Él lo prometió. Destinos desdichados. Pasó muy poco tiempo, apenas 2 años, y el rey de Suecia, Gustavo IV Adolfo, anunció su compromiso con la princesa alemana Federica de Baden. Hermana de aquella Luisa que pronto se convertiría en esposa de Alejandro, el hermano mayor de Alexandra Pavlovna. Todo resultó muy conveniente, muy europeo, muy calculado. Nadie lo decía en voz alta, pero casi todos lo entendían, ese matrimonio era una especie de compensación. Un compromiso tras el fracaso de la unión ruso-sueca. Solo que, en lugar de la gran duquesa, que había conservado su fe y su dignidad, al reino ahora llegaba una novia silenciosa, sumisa y políticamente adecuada. En la ceremonia de bodas, Gustavo estaba tenso. Federica sonreía, como debe hacerlo una joven princesa, pero incluso en la corte se susurraba. No la mira. Mira a través de ella. Su unión no fue feliz. Federica tuvo hijos, cumplió con sus deberes como reina, pero el corazón de Gustavo estaba en otro lugar. Quizás en aquel baile en San Petersburgo, quizás en esa habitación donde alguien murmuraba, él lo prometió. Con el tiempo, el rey se volvió irritable, desconfiado, fanático religioso. Rechazaba reformas, irritaba a la nobleza, intervenía en asuntos de la iglesia y despreciaba los consejos. El pueblo se cansó. Suecia se cansó. En 1809 ocurrió un golpe de estado. Oficiales irrumpieron en sus aposentos. Gustavo intentó imponerse, dio órdenes, gritó, pero ya nadie lo escuchaba. Fue depuesto. Obligado a abdicar. Luego, exiliado. Y vagó por Europa como una sombra. Un monarca sin corona. En las memorias de su época se escribía sobre él con compasión, pero sin respeto. Murió lentamente, no de enfermedad, sino de soledad y de haber perdido todo sentido. Alexandra en tierra ajena. A Alexandra Pavlovna tampoco le permitieron quedarse en el mundo donde aún brillaba algún reflejo del pasado. En la corte no gustaban los recuerdos. Y por eso, poco tiempo después de la muerte de Catalina, la casaron, deprisa, sin alboroto, como si quisieran pasar de página cuanto antes. Su esposo fue el archiduque José, hermano del emperador Francisco II, palatino de Hungría, alto, frío, educado bajo la estricta disciplina de los Habsburgo. Sobre el papel, un partido brillante. En la realidad, otro palacio helado, otro hombre incapaz de amar. Cuando Alexandra llegó a Viena, en el andén la esperaba una escolta de honor. Fanfarrias, banderas, carruajes cubiertos de rosas. Pero todo aquello no era más que un espectáculo vacío. ¿Dónde está su chal? Susurraban en la multitud. Tiembla de frío. La corte católica recibió a la princesa ortodoxa con una frialdad apenas disimulada. Su fe, su educación, incluso su dulzura, todo allí se consideraba fuera de lugar. Ella se esforzaba. Se esforzaba mucho. Aprendía húngaro, sonreía, escribía cartas a casa con un tono deliberadamente animado. Estoy empezando a acostumbrarme. José es cortés. Es amable, a su manera. Pero pienso mucho en la abuela. Y en Petersburgo. Soñaba con tener un hijo. Quería que alguien, en ese palacio extraño, la llamara mamá. Y cuando por fin llegó el embarazo tan esperado, pareció revivir.
Parecía que ahí estaba la verdadera felicidad, sin corona, sin amor, pero al menos con una nueva vida en sus brazos. Pero su cuerpo, debilitado por el sufrimiento y el frío de esas paredes ajenas, no resistió. El parto fue difícil. Muy difícil. Alexandra murió a la mañana siguiente. Tenía solo 19 años. Epílogo escrito en silencio. Ella descansa en Hungría, en una tierra ajena que nunca llegó a llamar suya. Su hijo vivió solo unas pocas horas. En los recuerdos de la corte austriaca, a Alexandra la describían como un ángel con corazón ruso. Pero poco más se decía de ella. Demasiado incómodo. Demasiado doloroso. Y en algún monasterio alemán, en una celda fría, el rey Gustavo leía salmos en voz alta, para sí y quizás, para alguien más. Y si alguien se asomaba por su ventana, podía ver en sus manos una carta vieja, desgastada por los años. Llevaba un nombre escrito, Alexandra. El eco de una unión que no fue. Así se apagó una historia de amor que nunca llegó a comenzar, pero que ya había dejado una grieta profunda en el mármol de la historia. Sin besos, sin altar, sin cartas de despedida. Solo huellas en la memoria. Solo amargura en el recuerdo. Ella, Alexandra, no pedía poder, no buscaba gloria. No quería ser una pieza más en el ajedrez de su abuela emperatriz. Solo soñaba con ser esposa, amada, respetada, viva. Quería conservar su fe, no traicionarse, seguir siendo quien era desde su nacimiento, una princesa rusa, con un corazón ardiente y una voz serena. Él, Gustavo, quería una reina. Pero no una mujer con alma, sino una reina según el ritual, la norma, la ley. Eligió el principio en lugar de la persona. El rito en lugar del amor. La sociedad en lugar del corazón. Y con esa elección se derrumbó más que un matrimonio. Rusia perdió una alianza estratégica. Europa, una rara oportunidad de paz, no basada en contratos, sino en verdadera reciprocidad. Y también perdió una vida humana, sacrificada ante las viejas ambiciones, los miedos y las tradiciones. Gustavo perdió su trono. Alexandra, la vida. Y su unión, la que no fue, se convirtió en algo más grande que lo que hubiera sido en la realidad. Se volvió símbolo de lo que ocurre cuando la fe pesa más que el amor, cuando la política grita más fuerte que el corazón, cuando la juventud queda atrapada en un anillo de hierro. Y en algún oscuro pasillo del Palacio de Invierno, tras una cortina de terciopelo y un marco cubierto de polvo, todavía cuelga el retrato del joven rey sueco. Su rostro es sereno. Sus ojos, claros. Mira un poco hacia un lado, como si buscara a alguien fuera del lienzo. A aquella a quien, alguna vez, casi le susurró, te habría elegido a ti. Pero esa elección nunca se hizo. Y el amor quedó como una frase incompleta, cuyo eco seguirá resonando mucho tiempo, en los salones vacíos del pasado.